Los invito a que abramos la Biblia ahí en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y vamos a orar, debe estar ahí ya en la pantalla. Padre Celestial, gracias te damos, porque sabemos que tu promesa es firme, es fiel y vienes pronto. Anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos estar contigo y tú sabes eso en nuestro corazón. Te rogamos que más gente venga al conocimiento tuyo, que menos gente tenga que perecer, que sean más los que tengan la oportunidad de creer para ser salvos. Te rogamos que nos abras tu palabra y podamos ver lo que tú quieres de nosotros al estar plenamente conscientes de tu venida, Señor. Cómo nos afecta en la vida, cómo nos cambia esa verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, y no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Todo este capítulo resume la intención que tuvo el apóstol al haber escrito las dos cartas que le envió a este grupo de creyentes. Y del capítulo 3, el corazón que detona toda esta reflexión está en el versículo 4.
en donde ante esta verdad de su segunda venida a la tierra, y quiero que despertemos un poquito, hermanos, el Señor viene. El Señor viene y a lo mejor tú estás ajeno, como unos burladores que aquí vamos a descubrir, y no es conveniente ignorar estas cosas. Entonces el apóstol Pedro nos dice, ante este hecho venidero, ¿cuál es nuestra posición como creyentes? Por un lado, ¿qué es lo que nos toca a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo? Y por otro lado, ¿cómo van a ser o cuáles van a ser algunas de las cosas que van a ocurrir cuando el Señor venga? Y finalmente, ¿cuál es la relación de los que aún no creen en el Señor Jesucristo? ¿Cuál va a ser su situación ante esta venida? Todo esto Él lo trata, y para esto los invito a que vayamos al versículo 4. Ya se me movió aquí. Esto, vamos a ver, en el número 4. Tenemos que estos burladores, dice aquí, en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estos burladores tenían dos argumentos, y sus argumentos son así, con burla, con sarcasmo. Se mofaban, como quizá hoy en día también hay gente que se burla de las promesas de Dios. Y su primer pregunta con mofa era, ¿dónde está? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿A qué horas? ¿A qué horas viene? El segundo argumento es porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro nos dice en el versículo 3 que estos burladores entrarían en escena. Ustedes allá en su casa los invito a que busquen en Judas, en el versículo 4 también, 4 o 5 años después de la segunda carta de Pedro, Judas escribe y dice, ¿saben qué? Ya entraron estos burladores. Estos burladores ya entraron encubiertamente a las iglesias y están enseñando justo lo que decían nuestros hermanos apóstoles. Es una realidad, tanto el hecho de que hay burladores como el hecho de que el Señor viene. Así lo dice Judas en el versículo 4, han entrado encubiertamente hombres impíos que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos burladores se burlan, hacen escarnio, ridiculizan las promesas de Dios. Y ya que estamos hablando de la segunda venida, es necesario aclarar aquí que en este mensaje no vamos a tratar la segunda venida como tema, como para poder desglosar tiempos y formas. Eso sería muy osado de mi parte decir que vamos a hacer eso. Más bien vamos a verlo de una manera panorámica, tal como está en este capítulo. Es decir, el hecho es que el Señor viene, es la verdad que está en este capítulo, y vamos a considerar lo que dice este capítulo. Lo demás merece un estudio muy a fondo, no digo yo de horas, de años, para poder entender todo este concepto. Si habláramos en términos fotográficos, sería como decirles ahorita, vamos a ver una panorámica y no vamos a hacer zoom en ninguno de los puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está la promesa? Imagínenselo en el tono más burlesco, esa pregunta. Así te pueden preguntar a ti y a mí un día. A ver, ¿y tú qué dices? ¿Dónde está? ¿A qué horas? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? En el mismo tono y en el mismo sentido, esta burla era la burla que le hicieron al apóstol Pablo allá en Atenas. ¿Recuerdan que lo vimos hace algunos domingos? Cuando él les hablaba de la resurrección de Cristo, dice por allá en Hechos 17:32, no lo busquen, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y es que así es. La gente que no ha creído en Cristo Jesús no tiene el Espíritu de Dios y por lo tanto no entiende las cosas de Dios y por lo tanto hacen burla de cosas que no alcanzan a entender. Los motivos de estos burladores se esconden en sus concupiscencias, que usted también en casa le pido que los descubra. Todos están descritos en el capítulo 2.
de la segunda carta de Pedro. Pero entre otras cosas, estos hombres burladores tenían avaricia y hacían mercadería por avaricia, eran seguidores de la carne, menospreciaban el señorío, tienen por delicia gozar de deleites cada día, son codiciosos, etcétera, etcétera. Todo esto, como su trasfondo, los llevaba al punto de decir: ¿dónde está la segunda venida? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Si ellos pusieran atención a Dios, a lo que Dios dice, ellos se darían cuenta que ellos mismos están descritos en la profecía. A menos que se arrepientan, estos hombres, en el cumplimiento de la promesa de la segunda venida, para ellos será perdición eterna. Vamos a verlo ahí en el versículo 7. Dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Seguramente se les acabaría la burla si pudieran ver esto, si pudieran entender que Dios les está advirtiendo desde hoy, desde tiempos antiguos, que es necesario que se arrepientan, porque de lo contrario viene el juicio, viene el fuego, viene la perdición eterna. El otro argumento, el otro inciso que estos hombres manejaban, ellos decían: desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En el versículo 4 vemos eso. Y es interesante notar que ellos hablan de creación. Dice: desde el principio de la creación no ha cambiado nada, decían estos burladores. Y es interesante que mencionen la palabra creación, porque eso implica que, por lo menos en el discurso, creen que hay un creador. Es decir, no es una casualidad ni un accidente cósmico que esté el mundo. Hablan de creación, por lo tanto hay un creador. ¿O una obra de arte no es acaso el fruto de la maestría de un artista? Pues claro, los que saben pintar, veo gente por aquí que conozco y sé que saben pintar, pues no amanecen un día y van al bastidor y de repente: ah, mira, esta pintura salió de la nada. No, ¿verdad? Requiere trabajo, esfuerzo, talento. Estos hombres hablaban de creación, sin embargo, voluntariamente ignoraban que Dios es el creador. Versículo 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Qué interesante. Hablo de creación, pero voluntariamente no quiero creer que Dios es el creador. Esto es un absurdo. Yo creo que en psicología tendría que haber una explicación para esto. Yo digo que hay creación, pero no quiero creer en el creador y lo hago voluntariamente. Quiero ignorarlo voluntariamente. Esto se llama necedad. Ignorar voluntariamente algo es necedad. Por eso la Escritura dice que el necio dice en su corazón: no hay Dios. No hay Dios. Ellos hablan de creación burlándose en tono de burla, pero no querían creer en el Dios de la creación. ¿Y saben qué pasa cuando ignoramos nosotros tanto las Escrituras como el poder de Dios? Viene el error. Así lo dijo el Señor Jesucristo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y por cierto, Pedro les corrige este argumento. Él dice: en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Y en el versículo 6, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces, no es cierto que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fueron cambiadas, fueron trastornadas. Esto lo vemos también en 2 de Pedro 2:5, debe estar aquí en unos segunditos. La que sigue, por favor. Ahí está. 2 de Pedro 2:5 nos habla del diluvio, ¿verdad?
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces no es cierto lo que decían los burladores. El mundo no es igual que desde el día de la creación. Hubo un momento en que por el pecado del hombre, Dios tuvo que terminar con todo. Y anegó el mundo antiguo, el mundo conocido, con agua. Y entonces Pedro, teniendo esto en mente, de cómo estos dos argumentos estarían presentes y seguramente hoy pueden estar presentes, porque hay mucha gente que no cree en el Señor, nos dice, bueno, pero ustedes como creyentes, ¿cómo pueden prepararse para enfrentar este tipo de situaciones? Eso lo hace a través de un recordatorio al empezar el capítulo. Y el recordatorio o la exhortación que Pedro hace tiene que ver con el tener memoria de las Escrituras, el estar atento a la palabra. Vamos ahí al versículo 1 y 2, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahí está, tengan memoria. Es como si Pedro les estuviera diciendo: hey, despierten, despierta tu capacidad de pensamiento, de reflexión, tu facultad de analizar las cosas. Recuerda lo que ya dijeron los santos profetas. Todo eso se ha cumplido. Todo eso se ha cumplido. Y recuerda el mandamiento del Señor que fue dado a través de sus apóstoles. Todo eso es verdad. Tú y yo que hemos creído, esa es nuestra defensa ante esta burla. Trae a la memoria las palabras que los santos profetas y los apóstoles han dicho. En otras palabras, echa mano de tu facultad de pensar para que recuerdes eso. Trae a la memoria, tenlo presente, y esto debe darnos confianza en que la promesa de su segunda venida es real, es verdadera. Porque todo lo que los santos profetas han dicho y que tenía necesidad de haberse cumplido, ya se cumplió. Y todo lo que los profetas y los apóstoles han dicho que tiene un cumplimiento en el tiempo futuro, seguramente se va a cumplir. Dios así lo dice, hermanos. Y esa es algo que nos tiene que servir de confianza. Es urgente que recordemos esto. El Señor viene y lo que está prometido sucederá, y eso es lo cierto. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar en la segunda venida, según el tercer capítulo de la segunda carta a Pedro. Dice por ahí que así como el mundo antiguo pereció anegado en agua por la palabra de Dios, el mundo como lo conocemos hoy, los cielos y la tierra que hoy existen, con la venida del Señor, serán deshechos por el fuego. Ya no por agua, ahora por el fuego. Vamos a ver unos pasajes aquí mismo, pero antes de esto quisiera yo enfatizar el punto. Esto va a ocurrir en el futuro. Y la pregunta, la subpregunta sería: ¿es un futuro próximo? ¿O será un futuro lejano? No sabemos. No lo sabemos, solamente el Padre lo sabe. ¿Cuándo? Pero los que creemos en el Señor podemos decir, como mi hermana Virginia: amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Amamos tu venida y queremos que vengas, porque eso va a ser mucho mejor que cualquier comodidad, que cualquier bendición, que cualquier privilegio, que cualquier situación económica, social, de fama, de prestigio tengas ahora. No hay comparación. Ven, Señor Jesús. ¿Cuándo será? No sabemos. Lo que sí sabemos es que va a ocurrir. Y vamos a ver estos tres pasajes aquí mismo.
Ahí está. Ahí lo dejamos, por favor. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Viene un día del juicio de Dios. Y viene un día cuando el cielo como lo conoces, y yo no sé si decirte que te lo grabes bien, no tiene caso porque va a pasar, va a cambiar, se va a deshacer. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. No sabemos cuándo será esto, no sabemos los detalles. Lo que sí debemos saber es que no podemos ignorar que para el Señor un día, dice por ahí en el versículo 8 y 9, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y esto nos da otra verdad de la Escritura. Dios no está sujeto al criterio de tiempo que tenemos tú y yo. Él hizo el tiempo. Él creó el tiempo está a su servicio. Él es Señor del tiempo, de los días. Y ustedes cuando vuelvan a leer esto en su casa, este capítulo, se van a dar cuenta que se habla de muchos días. Se habla del día de la eternidad, se habla del día del Señor, se habla del día de Dios, se habla del día cuando los padres murieron, se habla del día de la creación, etcétera, etcétera. El Señor no retarda su promesa, versículo 9, 8 y 9, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A los burladores les parecía tardanza, a nosotros que conocemos al Señor entendemos que no es porque se le haya olvidado, que no es porque se tarde, sino que es por su paciencia. Es por la paciencia de Dios que quiere que la gente proceda al arrepentimiento. Otra vez en el versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La salvación tuya, si es que no eres salvo. La salvación de tu amigo, de tu familia, de tu padre, de tu madre, de tus compañeros de trabajo. Por eso no ha venido el Señor otra vez. Por eso el cielo y la tierra como los conocemos siguen ahí. Pero viene el día en que serán deshechos y pasarán como un estruendo y se van a encender como el fuego. Y seguramente estamos ante una profecía que para muchos deberá ser terrorífica el saber esto. Terrorífica. Porque de repente va a cambiar todo como lo hemos conocido. Y entonces estos burladores van a decir, ahora sí ya cambió. ¿Se acuerdan que ellos decían? Desde el día en que murieron los padres, todas las cosas permanecen así como desde el día de la creación. Cuando venga el Señor, estos burladores van a poder decir, ahora sí ya cambió, porque va a consumirse por fuego. ¿Y qué pasa con los que no creen en Cristo Jesús? Y esta es una parte importante que quiero invitarte a que consideres. ¿Qué pasa ante esta inminente segunda venida del Señor? ¿Qué pasa con los que no han creído? ¿Qué nos dice Pedro? Ahí en el versículo 3 los llama hombres burladores. En el versículo 7 los llama impíos, es decir, que no les importa nada que tenga que ver con Dios. Les llama hombres inicuos allá en el versículo 17. Y lo que dice es que para estos hombres están guardados el día del juicio y el fuego en donde encontrarán su perdición.
no puede ser una buena noticia para alguien que no cree la segunda venida. ¿A cuánta gente conocemos así? ¿A cuánta gente conocemos que aún no cree, que aún quizá está como estos burladores, dudando de las promesas del Señor, burlándose de las profecías, haciendo escarnio a creyentes que tienen su fe en la palabra? Tengamos misericordia de ellos y hablemos, así como alguien nos habló un día antes de que conociéramos al Señor, porque para ellos está reservado ese día del juicio donde van a perecer. La Escritura también lo llama en el versículo 16 que son hombres indoctos, inconstantes, que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Otra vez, para su propia perdición. Y aprovecho en decir aquí cómo el apóstol Pedro habló primero, si recuerdan, traigan a la memoria las cosas que fueron dichas por los profetas y las cosas que fueron dichas por los apóstoles. Son dos mensajes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando habla del apóstol Pablo, hablando de los escritos del apóstol Pablo, él los pone en una igualdad con las escrituras del Antiguo Testamento. Y dice, nuestro amado hermano Pablo también ha hablado de estas cosas que van a ocurrir. En casi todas sus cartas lo menciona. Pero los indoctos, los inconstantes, al no entender lo que él dice, lo tuercen para su propia perdición, así como tuercen también las otras escrituras. Ahí está la equivalencia. Las escrituras y las cartas de Pablo y las cartas de Pedro, todas son del mismo nivel porque es la palabra de Dios. Y es como empieza su carta el apóstol aquí. Vamos a ir cerrando preguntándonos lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, ¿y nosotros? Ante esta venida, ¿qué nos toca? ¿Tú has creído en Cristo Jesús? ¿Has depositado tu fe en Él? ¿Qué nos toca, hermano? Ante este panorama de fuego, ante este panorama de destrucción, ¿qué nos toca? Santificarnos, compartir. Vamos a ver lo que nos dice Pedro que nos toca. Por lo pronto, vamos a notar que 4 veces nos llama, a los que hemos creído en Cristo Jesús, nos llama amados. Nótenlo en el versículo 1, amados. En el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis. En el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Vamos a ver entonces, una por una, estas recomendaciones que nos hace el apóstol Pedro. Ahí está el resumen en la pantalla, pero quiero leer en el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras. Entonces podemos decir, traigan a la memoria la palabra, ténganla ahí, recuerden, hagan uso de su capacidad de pensar. Traigan la palabra, porque con la palabra y exclusivamente con la palabra es como tú y yo vamos a poder desenmascarar el error. No hay otra manera. Luego dice por ahí en el versículo 8 y 9, lo voy a leer: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces esto nos dice que no ignoremos que Dios es el dueño del tiempo. No importa que la gente se burle de nosotros diciendo, ¿y a qué horas llega? Ya pasaron 2000 años desde su venida, ¿a qué horas viene? Eso no nos puede incomodar, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Él domina el tiempo. Versículo 14, fíjense cómo
Pedro dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuáles cosas? ¿A cuáles cosas se refiere? A las que vimos ahorita en 7, 10 y 12, sí, sin duda esas, pero ¿saben a cuáles también? A las cosas que están en el versículo 13, que dice: pero nosotros, o sea, los amados, los que hemos creído en el Señor, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, es decir, de ese cielo nuevo, esa tierra nueva, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. No es algo que todo hombre anhela, un lugar, una tierra donde more la justicia, donde reine la paz. Y cuando consideramos nuestro país hoy en día y el mundo en general, con conflictos, con muertes, con asesinatos, con odios, con impunidad, tanto en nuestro país, en nuestra ciudad, como en el mundo, lo que reina es el pecado. Pero viene un día en que el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia, donde pueda reinar la paz. Y tú y yo, que hemos creído, podemos esperar este cielo nuevo y esta tierra nueva. Lo que nos toca entonces es procurar con diligencia ser hallados por Cristo sin mancha, irreprensibles, en paz. Vamos ahora al versículo 17, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos toca? Guardarnos. Y eso significa estar alertas, estar vigilantes, porque el Señor viene. Es como montar guardia y estar pendiente. Y eso no quiere decir irse a un lugar desierto y a ver a qué horas llega el Señor. No, eso significa que en tu diario vivir vivas de tal manera que le demos la honra y la gloria a Él, que vivamos de una manera santa, de una manera piadosa, confiando plenamente en que el Señor viene pronto. Eso no quiere decir que no podamos hacer proyectos de largo plazo. Claro, adelante, pero sabiendo que en cuanto el Señor venga, por más trascendental que sea ese proyecto, no valdrá nada. Como decía Pablo, será basura comparado con el conocimiento del Señor. Vamos a un pasaje más, ahí en el versículo, vamos a ver, el versículo 11, y desde el 10 podemos leer: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Esperando y apresurándonos. Qué combinación de palabras tan interesante. Va a arder todo, se va a consumir por el fuego todo. Espera y apresúrate para eso. Espérate y apresúrate para eso. Es como cuando nosotros tenemos una invitación a algún lugar. Es como cuando la novia espera al novio. Es como cuando esperamos el día de la graduación. ¿Qué queremos? Es como cuando somos niños y esperamos la Navidad y los regalos. Ya queremos que sea, ¿no? Nos apresuramos.
Estamos pendientes de la hora, del reloj, y a qué hora llegamos y a qué hora pasa. Apresúrate, hermano, a encontrarte con tu Señor. ¿Cómo? Viviendo de una manera santa, una manera piadosa. Esa es la manera de esperar. Esperar y apresurarnos a la venida del Señor. Esas promesas son para nosotros, los que hemos creído. Los que no han creído, los que no creen, les espera el fuego del juicio, la perdición. Pero no tiene por qué ser así. Puedes creer en Cristo y Él te salva, Él te libra de la ira venidera. Pero tienes que creer en Él hoy. Hoy, mientras tu capacidad mental te da para pensar eso, tienes que creer en eso. Tienes que creer en el Señor. Y tú y yo que hemos creído, hermanos, Pedro nos dice: les quiero despertar. Despierto con exhortación su limpio entendimiento. Quitémonos ya, hermanos. Quitémonos todo lo que nos estorba. ¿Y cómo es que nuestro entendimiento se va a poner listo y atento? Dice: traigan a la memoria la palabra, las palabras dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor dado por los apóstoles. No podemos seguir perdiendo el tiempo. No podemos seguir perdiendo el tiempo ocupados en cosas efímeras, en pasatiempos que nos quitan neuronas. Ustedes sabrán a lo que me refiero. Televisión, celulares, iPads, internet, nos quitan neuronas. Y Pedro lo que dice es: quiero despertar su limpio entendimiento. Traigan a la memoria. La única manera de traer a la memoria las palabras de los profetas y de los apóstoles es leyendo nuestra Biblia. Hermano, yo quiero animarte a que sigamos la exhortación de Pedro y no dejemos que ningún día, y no quiero llamarlo devocional, si lo quieres llamar, llámalo así. Hubo un taller aparentemente muy provechoso hace poco. Aprovecha esa enseñanza y dedica tiempo a la palabra, porque el Señor viene pronto, y la única manera en que tú y yo vamos a poder estar preparados viviendo de una manera santa, de una manera piadosa, es conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Verdaderamente te animo, te exhorto, no desprecies el consejo de la Biblia. No tengas en poco la exhortación de Pedro. Necesitamos regresar a la Escritura. Cuando no hacemos eso, caemos en el error como estos burladores, que no creen que Dios creó el mundo, aunque llaman creación a lo que vemos, que se burlan y dudan de que el Señor venga, porque según ellos ya ha pasado mucho tiempo y todo está igual. Ignoran voluntariamente esto. Pero tú y yo, como dice Pedro para cerrar, tú y yo, amado, sabiendo todo esto de antemano, vivamos de una manera santa y piadosa y apresurémonos para recibir a nuestro Señor. Vamos a terminar con una oración. Señor, pues tú vienes y nosotros somos incapaces de decir con precisión cuándo, cómo, bajo qué circunstancias, pero lo que sí podemos decir con toda certeza es que si toda la palabra de los profetas, de los apóstoles, se ha cumplido cabalmente, entonces todas las promesas y todas las profecías que vienen se van a cumplir así igual, al pie de la letra, porque tú eres Dios. Y sabemos que vienen tiempos muy difíciles para toda la humanidad, tiempos donde vendrá una violencia, una tribulación cual nunca antes ha habido en la tierra. Pero también sabemos que tú eres la única salida para esa tribulación. Queremos rogarte, Señor, por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros visitantes que hoy quizá están aquí y todavía no creen en tu Hijo Jesucristo. Queremos rogar
interceder por ellos, que abras los ojos de su corazón, de su entendimiento, y para que te vean, que te puedan contemplar y puedan recibir el don de la salvación. Señor, a los que ya hemos creído en ti, te damos gracias porque un día tuviste misericordia. Te damos gracias porque un día quitaste todo el pecado que nos asediaba y lo cargaste en tu Hijo Jesucristo para que Él lo dejara clavado en la cruz. Y ahora somos justificados delante de ti. Y ahora somos amados y podemos traer a la memoria tu palabra y podemos vivir de manera santa y piadosa, porque tu Santo Espíritu vive en nosotros, Señor. No porque nosotros seamos diferentes por nosotros mismos, pero somos absolutamente diferentes porque tu Espíritu vive en nosotros. Somos nueva criatura, Señor. Estando en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y Señor, anhelamos tu venida, anhelamos tu regreso por nosotros. Y sabemos que aunque vienen tiempos de fuego, de tribulación, en donde lo que conocemos hoy se incendiará, para nosotros hay la esperanza de cielos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde vas a reinar tú, donde vas a proveer paz. Queremos ser hallados por tu Hijo Jesucristo, sin mancha, irreprensibles, en paz. Concédenos, Señor, vivir de esa manera santa y piadosa que a ti te agrada. Bendito seas en Cristo Jesús, te damos las gracias.